Hablemos con la verdad, el espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Totonicapán. Y ahora, hablemos con la verdad, con su anfitrión, Carlos Aquiles Amezquita Juárez. Es un gusto estar en la intimidad de sus hogares nuevamente en un programa más. Precisamente nos hemos preocupado porque realmente se pueda llevar un mensaje a la población, tanto de orientación como de información. Y precisamente el día de hoy pues tenemos a un personaje que tiene una preparación bastante grande y que el día de hoy pues está visitándonos por acá y precisamente no podíamos desaprovechar su experiencia y el récord que tiene a nivel nacional e internacional. Pero le voy a dejar un espacio para que sea él mismo quien se presente y que nos dé a conocer los títulos que posee y más que todo, ¿verdad? Para que tengamos una idea acá en Totonicapán de quién es el personaje que nos está visitando. Es un honor verdaderamente estar en esta tierra y es un honor poder compartir con don Carlitos Amezquita, un personaje que ustedes conocen perfectamente. Quiero identificarme primero. Mi nombre es Hugo Peña Medina, soy licenciado en periodismo, tengo una maestría en crisis, una maestría en estrategia, una maestría en defensa y seguridad nacional, una maestría en altos estudios estratégicos y seguridad y defensa nacional, que es un poquito distinto, y me he dedicado durante 32 años de mi vida a trabajar en comunicación estratégica y política. He trabajado con políticos, he dirigido campañas presidenciales, he dirigido campañas políticas para alcaldes, para diputados. Nunca he sido funcionario público. Y eso me hace pues tener la posibilidad de tener un marco conceptual bastante amplio de la realidad nacional, y estamos aquí, don Carlitos, a la orden para servirle. Muy bien, precisamente con el licenciado Hugo Peña. Bueno, ya nos dijo usted toda la preparación académica que tiene, que es interesante, y sobre todo los temas que maneja. Yo quisiera preguntarle inicialmente, ¿qué campañas son las que usted ha asesorado? Bueno, tuve la posibilidad de dirigir la campaña presidencial en el área de comunicación estratégica del 1999 con el expresidente Alfonso Portillo. Esa campaña se ganó. También tuve la posibilidad de ser el jefe de comando de campaña y director estratégico de la campaña del año 2003. En la primera vuelta con el ingeniero Álvaro Colom, también se ganó esa primera vuelta. Luego de eso, la segunda vuelta del ingeniero Álvaro Colom en el año 2007 y la primera vuelta del Partido Patriota del año 2007 y también del Unión del Cambio Nacional con el ingeniero Mario Estrada en el año 2007. Toda mi vida me he dedicado a darle servicios a este tipo de personajes y pues hoy andamos en función social, tratando de organizar comunitariamente al país, porque es una de las formas como necesitamos sacar adelante a las comunidades. La gente tiene que organizarse, tiene que entender que no va a cambiar el Estado, no va a cambiar la población, no va a cambiar la comunidad, sino se organiza desde su esencia. Entonces andamos haciendo un trabajo importante a nivel nacional desde hace más de 4 años, contentos porque creemos que el país tiene grandes potencialidades para salir adelante. Las campañas políticas, los personajes, los candidatos escuchan únicamente para ganar, y lo triste es que dejan de escuchar cuando ya ganan, y eso es un problema porque atentan contra la gobernabilidad, atentan contra el hambre de la gente. Entonces andamos recorriendo el país y hoy tengo la dicha, honestamente, de estar en Totonicapán y de poder compartir con usted. ¿Qué alcaldes ha asesorado? Hoy, al día de hoy, tengo 14 años de ser asesor estratégico y de crisis del actual alcalde Arzú en la ciudad de Guatemala, que es muy importante para el desarrollo económico y productivo de la nación, porque la ciudad de Guatemala es una ciudad extremadamente grande, difícil de manejar, 6 millones de habitantes ya concentrados allá,
2.8 millones de habitantes en el cinturón de pobreza. Eso la hace una ciudad, al final de cuentas, muy vulnerable. Y pues tengo 14 años de trabajar para el actual alcalde capitalino, Álvaro Arzú. Bueno, precisamente hemos visto una serie de administraciones, ¿verdad?, en Guatemala, y tal vez se recuerda a usted que a raíz de todos los problemas que se suscitaron y que se dio una manifestación por primera vez abierta en la plaza, se dieron ciertos cambios, ¿verdad? Y de la nada pues apareció un personaje que es Jimmy Morales. Actualmente pues él conduce la presidencia. Yo quisiera que usted me dijera qué criterio tiene acerca de esta administración, ¿verdad? Porque realmente hemos encontrado una serie de dificultades, ¿verdad? Y en toda administración pues se tienen algunas fortalezas y se tienen debilidades. Sin embargo, creo que la población está muy decepcionada, precisamente por lo que ha estado sucediendo. La conducción del país parece que estuviera equivocada o estuviera sin timón. Pero qué mejor que usted, que ha sido estratega y que puede hacer una comparación de varios presidentes que han gobernado Guatemala. ¿Cómo está nuestra situación actual con la actual administración? Bien, yo creo que muy compleja por una sencilla razón. Primero hay que reconocer, todos en el país formamos parte de esta nación que se llama Guatemala. Eso es lo primero. Y como tal tenemos un presidente que hoy se llama Jimmy Morales, que fue electo legítimamente y al que sin ninguna duda, por ser la autoridad suprema del país, le merecemos respeto. O sea, yo respeto profundamente la institución Presidencia de la República, pero eso no quiere decir que las cosas estén caminando como uno quisiera que caminaran en relación a la realidad del país. Hay muchas cosas que hacen falta por hacer en el país. Hay muchas cosas que se dejaron de hacer en los últimos 36 años del proceso democrático. Hemos dado pasos importantes en determinados periodos y luego de eso los hemos retrocedido en otros periodos. Es complicado. Y el presidente Jimmy Morales es un presidente que tuvo la bendición y la legitimidad del pueblo de ser electo hace 2 años. Mañana rinde informe de su segundo año. Y lamentablemente no estaba en el momento preciso para tomar una responsabilidad de este tamaño. Gobernar un país tan desigual como Guatemala no es para que lo gobierne una persona que de su característica principal es que es ser buena persona. No. Se necesitan otras características para poder gobernar este país. Se necesita un estadista, y más que un estadista, porque lo que nosotros hemos ido perdiendo conforme pasa el tiempo son 2 palabras básicas que las vivimos todos los días en la calle, que son orden y autoridad. El país en los últimos 32 años ha venido en un deterioro constante y diario de lo que significa tener orden y autoridad. Aquí, en este país hoy, cada quien hace lo que se le da la gana. No hay respeto por la autoridad, no hay respeto por la Policía Nacional, no hay respeto por nadie. Nadie respeta la ley, y creo que la comunidad al final de cuentas responde al ejemplo que le dan sus funcionarios. Porque si los funcionarios públicos que están en el ejercicio del poder no cumplen con la ley, ¿por qué la ciudadanía va a cumplir con la ley? Esta es una situación en cadena, y esto es un tema de ejemplos, y nuestras autoridades no nos han dado el mejor de los ejemplos. No tenemos autoridades ejemplares y por lo tanto no podemos esperar que haya comunidades, que haya ciudadanía y que haya respuesta ejemplar de parte de todos los que conformamos esta nación. Sin embargo, creo que el país tiene esperanza, porque obviamente la gente lo que quiere es tener bienestar, y bienestar no significa más que estar bien, que tratar de estar mejor, que estar en armonía, que estar en paz, y fundamentalmente tratar de construir oportunidades para que nuestros niños y nuestras niñas no solo se queden en el futuro, sino que sean hoy el buen presente de un país que necesita de los hombres y de las mujeres para salir a trabajar.
Si pudiera conversar acerca de lo que es propiamente el organismo legislativo, que es otro problema que estamos viendo actualmente. Realmente pues no llena las expectativas de la población. Algunas veces se están siguiendo prácticamente algunas, es decir, en el desarrollo de la aprobación de leyes, están siendo muchas veces presionados o influenciados por temáticas extranjeras, ¿verdad? Temas que no están naciendo propiamente del sentir de la población. Hay por ejemplo, la ley de aguas, la ley de desarrollo, hay muchas leyes pues que deben de ser impulsadas, que han quedado al margen. Pero sí se están atreviendo a hablar acerca del matrimonio gay, por ejemplo. Hay una diputada por ahí que menciona ese tema, pero los temas realmente que le interesan a la población no los están tocando, y tenemos un Congreso sumamente desprestigiado. Pero no solo ha estado desprestigiado en esta época, sino viene desde hace ya muchos años ese desprestigio. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación han dado lugar a que la población se entere más, porque antes no teníamos esa oportunidad. Si no, veamos las redes, ya que es otra situación que se está dando actualmente, y creo que la población se entera más rápidamente. Yo creo con toda honestidad que la función de los diputados al Congreso de la República se fundamenta en dos principios. Uno, la elaboración de leyes, y dos, la fiscalización de los distintos procesos de ejecución por parte de los funcionarios públicos que están en el organismo ejecutivo. Eso significa ser parte de una república. Ser parte de una república implica tener pesos y contrapesos para que nadie abuse del poder o de los poderes que les legitima la posibilidad de poder ejercer poder y hacer cambios. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, hoy el Congreso debiera de tener una función estratégica que, más allá de legislar cosas que no entienden porque responden a intereses de grupos, y aquí no solo el Congreso de la República no solo responde a intereses de grupos extranjeros, no, también responde a grupos de intereses particulares, muy estratégicos del poder económico o de algunos poderes económicos que andan todo el tiempo tratando de que las leyes les beneficien para beneficiarse únicamente en un grupito. Nosotros tenemos un problema serio, Carlitos. Nuestro problema es un problema de diseño de país. El país fue diseñado para un pequeño grupo de personas. Y hoy somos más de 17 millones de habitantes. Y ya no da más la legislación para eso. Hoy sería mejor que un Congreso llegara a deslegislar para quitar muchísimas trabas que existen hoy y de las cuales se utilizan muchos abogados para poder poner pisas, cortapisas, obstáculos, etcétera. Una serie de cosas que no permiten que el país se desarrolle. Existen hoy 68,000 leyes en el país, de las cuales 30,000 no se usan. Un Congreso que deslegisle le haría más bien al país. Estados Unidos se gobierna únicamente con 7 estatutos y 29 enmiendas. Y no está cambiando a cada rato la Constitución. O sea, con 36 artículos, Estados Unidos es la potencia del mundo. Nosotros tenemos en la Constitución Política de la República 282 leyes, y aparte de eso tenemos el Código de Trabajo, el Código Municipal, el Código el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio. O sea, tenemos 68,000 leyes. Yo creo que deberíamos de aprender a simplificar las cosas, y la simplificación de las cosas debiera de venir desde el Congreso de la República. Creo que los diputados han sido electos por el mismo sistema electoral del que nosotros hemos estado sujetos. Pero también es importante decir que los que están ahí son los que la gente puso. Y entonces la comunidad, el elector, el que va a votar, también es corresponsable de lo que pasa hoy en el país. La experiencia para la próxima elección, que es en el 2019, es que verdaderamente escojan a alguien que los represente, a alguien que tenga la mística de servicio, a alguien que tenga la posibilidad y el entendimiento de conocer a sus comunidades, de conocer a sus raíces y de respetar el origen. Que conozca sus comunidades y que también esté preparado para legislar, ¿verdad? Porque es otro problema serio, ¿verdad? Que generalmente, principalmente en Totonicapán, pues siempre nos representan las personas que
que tienen más dinero para montar una campaña política, ¿va? Lamentablemente, pero sin ninguna preparación académica. El organismo judicial es otro tema. ¿Cómo ve usted al organismo judicial? Bien, el organismo judicial es parte del Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala está compuesto por 3 organismos. El organismo ejecutivo, que lo representa el presidente de la República. El organismo legislativo, que es representado por los diputados al Congreso de la República, que son 158 diputados electos geográficamente. Y el último es el organismo judicial. Creo que hay que hacer cambios profundos en el organismo judicial para la simplificación del poder, para la simplificación del ejercicio del poder, para la simplificación de las condenas, para la simplificación de las resoluciones y para evitar el entrampamiento que hoy tiene detenido al país. Muy bien. Se está ya hablando acerca de las comisiones de postulación, porque se acerca ya el cambio del fiscal del fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Ese proceso, ¿cómo lo ve usted o cómo debe de ser ese proceso, ¿verdad? Para que sea un proceso transparente, en donde no exista influencia de ninguna índole y en donde Guatemala tenga pues un fiscal que sea totalmente neutral, pues, que no esté en ningún bando, ¿va? Sino que realmente vaya a ejercer justicia sin excepción, podríamos decir. A ver, hablemos de bandos. ¿Qué bandos hoy hay luchando por el poder estratégicamente en el país? Los bandos históricos que no han hecho nada por el país, que son los bandos ideológicos. Y cuando hablamos de los bandos ideológicos, hablamos de la derecha y hablamos de la izquierda. ¿Qué le ha dejado la izquierda y qué le ha dejado la derecha al país? ¿Qué beneficios sociales de desarrollo comunitario en educación, en el área de salud, le ha dejado la izquierda y la derecha al país históricamente? Es un error seguir pensando ideológicamente, porque lastimosamente las ideologías, tanto de izquierda como de derecha, no nacieron en Guatemala. Todo lo hemos importado y ha sido adaptado a la necesidad de la gente. Y en base a la necesidad de la gente se le ha engañado. Y la gente no ha podido salir adelante por falta de oportunidades. Creo que este es un extraordinario momento para que las comisiones de postulación hagan a un lado la parte ideológica y la parte del interés personal y piensen en una nación que tenga fundamentalmente funcionarios y servidores públicos que estén dispuestos a olvidarse de la parte ideológica y a servir, que es el principio básico de la política. La política, don Carlitos, desde mi punto de vista no es más que el arte de gobernar para servir. Pero ya cuando están en el ejercicio del poder se les olvida. Entonces, hoy, ¿cómo están integradas las comisiones de postulación? Por cierto, hoy fue juramentada en el Congreso de la República, antes de la elección de junta directiva, la actual comisión de postulación que va a elegir al próximo fiscal. Están integrados por los decanos de todas las universidades, de todas las facultades de derecho de todas las universidades del país, los decanos. Aparte de eso, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es quien preside la comisión de postulación, el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Comité de Honor del Colegio de Abogados. Ellos son los que integran. Si usted se da cuenta, solo ahí hay un sesgo estratégico dentro de la elección. ¿Por qué? Porque los que integran la comisión son solo abogados. Y en el tema de la fiscalía, no solo se tocan temas judiciales que tengan que ver con delitos comunes, ¿no? También hay delitos sociales, hay delitos psicológicos, hay delitos de femicidio. O sea, debiéramos de ser más plurales. Debiéramos de tener para más adelante probablemente hacer una corrección en las comisiones de postulación para que sean más integrales, más plurales, más pensando en la comunidad y en la diversidad de país que tenemos. Entonces, cuando nos vemos de cara a la próxima elección, lo que esperamos es que la comisión de postulación sea objetiva y escoja dentro de los 6 postulantes que tiene que presentarle al presidente de la República a las 6 personas idóneas, que cualquiera que sea electa por el presidente responda hoy a los intereses de la gente, sin sesgos, simple y sencillamente, que se juzgue y que se investigue con la verdad,
que no se inventen casos, que no se judicialice la política, ni que la política judicialice el proceso. No, es momento de empezar a cambiar. Pero con toda honestidad, yo creo que eso es un tema de formación, y los temas de formación los tenemos que llevar desde la escuela, desde nuestros niños. Precisamente también se tiene que dar el cambio de la Contraloría General de Cuentas. ¿Qué opina acerca de lo que le voy a plantear? Porque en Guatemala tenemos un problema serio. La Contraloría General de Cuentas establece un control en todas las instituciones del Estado y en instituciones aún privadas que manejan dinero del Estado. Pero ahora, ¿quién controla a la Contraloría General de Cuentas? En este caso, usted mencionó inicialmente que esa es una de las funciones que debe tener el Congreso de la República. Pero como no hay mucha solvencia para poder fiscalizar, necesitamos de una institución que fiscalice a todas estas instituciones para ver si el trabajo que están haciendo es efectivo. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el quehacer de la Contraloría? ¿Será efectivo en Guatemala o solo medio efectivo, podríamos decir? Yo creo que cuando esgrimimos de la Contraloría el origen de la palabra, que es contralor, para que más o menos la gente lo pueda interpretar de manera muy sencilla, es alguien que hace cuentas por y para que todo salga cabal. O sea, te voy a ir a contar las costillas. Ese es un papel de la Contraloría, y es un papel de la Contraloría que tendría que hacer en las 340 municipalidades, que es donde está conformado el poder local. Lamentablemente, nuestro presupuesto, nuestra infraestructura, la forma como se eligen o se han electo a los contralores, que se eligen a través, porque son ahí juegan los colegios electorales, ahí juegan los colegios de administración, los colegios de economía, juegan los colegios de auditoría. O sea, ahí toda la parte, ahí entran todos los que están en el área económica, auditores, contadores públicos, etcétera. Ellos son los que trabajan y luchan electoralmente por las posiciones. Y al Congreso no le queda otra más que elegir lo que le muestran los cuerpos electorales que ellos trabajan. Entonces, ahí también está metida la política. O sea, ahí también hay política electoral, ahí hay también política de grupo. Yo creo que esa forma de elegir al Contralor sí debiera de ser revisada y sí debiera de ser cambiada para que el Contralor verdaderamente sea una persona que no está propuesta por un grupo estratégico, sino que debe de ser una persona que tenga probidad 100% demostrada y comprobada para poder manejar los intereses del Estado, que son los intereses de la gente. ¿Por qué? Porque los contralores, ¿qué es lo que controlan? Dinero. ¿El dinero de quién? De las comunidades. ¿De quién? De los impuestos. ¿Que pagan quién? La gente. Entonces yo creo que ese proceso lo deberíamos de tratar de encaminar de una manera diferente. En este periodo no se va a poder, vamos a tener que seguir eligiendo de la misma manera, pero lo que sí es importante es que la gente tiene que entender que en el próximo 2019, cuando tenga que ir a votar, tiene que pensar exactamente a quién le va a dar su voto para que no lo decepcione. Porque también los diputados, cuando tienen que elegir al Contralor, ¿sí?, ahí también hay un juego interesante, porque entonces los diputados empiezan a ver cómo protegen a sus alcaldes, y los alcaldes les dicen al diputado, por favor que me protejan aquí, o que no me manden la auditoría por allá. Mira, eso, ahí se da muchísimo tráfico. Yo creo que es necesario cambiar ese proceso, porque ahí sí la administración de la elección depende directamente de los cuerpos electorales, de los colegios de economía, y ahí sí hay muchos intereses en juego, son grupos partidarios que juegan, y necesitamos que esa elección sea más proba, incluso que la del mismo fiscal general. Otro tema candente, ¿qué hacemos con el combate a la corrupción? Que ahorita pues es un tema, podríamos decir que es universal, porque la corrupción se da en todo el mundo, no solo en Guatemala, pero en unos países con más frecuencia y de manera muy grave. Guatemala pues no es la excepción y estamos muy mal. Es decir que ante las naciones del mundo pues como que estamos sobresaliendo en ese tema, y no sería muy conveniente, ¿verdad? Creo que los guatemaltecos ya están cansados, y algunas veces se necesita mucha más auditoría social y que exista una participación de las poblaciones, ¿verdad? Para que prácticamente se establezca un buen control sobre el gasto público y que sea un gasto realmente adecuado
y que no sea un gasto pues que se pierda, ¿verdad? Bueno, esto es, para mí, es extremadamente sencillo el tema de la corrupción. Porque no va más allá de dos cosas que son elementales, o tres cosas que son elementales. Lo primero es que es urgente cambiar la ley de compras y contrataciones del Estado. Eso es lo primero, y voy a explicar por qué. Lo segundo es que urge cambiar el modelo de gestión del Ejecutivo. Eso quiere decir, no podemos seguir ejecutando de la manera que lo estamos ejecutando, porque hoy hay extrema corrupción hasta en las comunidades. Sí, hay comités también, ¿verdad? No, sí, nadie se escapa. Hay mucha gente que está metida. Y lo tercero tiene que ver directamente con la auditoría social. ¿Por qué? Porque la gente tiene que velar porque las cosas se hagan, simple y sencillamente porque es dinero que la gente ya aportó en el pago de sus impuestos. Pero vamos por partes. La primera parte, ley de compras y contrataciones, y vámonos a un ejemplo que yo pongo que es muy sencillo. Cuando usted va a un almacén a comprar una camisa, usted ve la camisa, le ve el color, le gusta, la toca, la siente, la palpa y dice, me gusta la tela, se la prueba, le queda bien, es cómoda, le ve el precio, está cómodo, la paga y se la lleva. Todo ese es un proceso objetivo. ¿Qué quiere decir un proceso objetivo? Que usted llegó, la vio, la sintió, le vio el precio, le gustó, la pagó y se la llevó. O sea, ¿qué tiene de raro eso? ¿Qué corrupción hay ahí? No hay ninguna corrupción. Porque inclusive estoy viendo hasta la calidad del material. Entonces, nosotros debemos de trasladar la ley de compras y contrataciones a tres principios básicos. El primero es precio, el segundo es calidad y el tercero es tiempo de entrega. O sea, la ley de compras y contrataciones próximas debiera de tener únicamente esas tres características. ¿Cuál es el problema de la ley de compras y contrataciones hoy? Que tiene sesgos subjetivos. Por ejemplo, para que esta carretera pueda ser realizada, es necesario que la empresa tenga 50 años de experiencia. O sea, ¿qué empresas tienen 50 años de experiencia? Únicamente las que tienen dueños que ya tienen muchísimos años de estar en el país. Que esta empresa cuente con una pavimentadora con tal y tal y tal característica. ¿Quiénes tienen esas pavimentadoras? Únicamente las grandes empresas. La ley de compras y contrataciones actual es subjetiva y tiene sesgo porque dirige las compras y no podemos trabajar así el país. Entonces, la ley de compras y contrataciones, número 1, cambios a la ley de contrataciones para pasarla de lo subjetivo a lo objetivo, con tres principios básicos. Eso es una lucha. La segunda lucha sería cambiar el modelo de gestión, departamento por departamento, municipio por municipio y desde ministerio por ministerio. Y lo tercero, lo más importante, la participación comunitaria. Porque a la gente le pueden decir, te vamos a hacer aquí una cancha de básquetbol. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se van a llevar? ¿Cuánto van a invertir? ¿A cuánto me están dando el metro cuadrado? Vamos a cotejarlo. La gente no se organiza para eso. La gente no se organiza. La gente únicamente se une cuando hace falta un poquito de agua en la comunidad. Entonces se unen para resolver ese problema. Pero la comunidad no se debe trabajar así. La comunidad se debe de trabajar siempre. La organización debe estar ahí siempre velando por los intereses de la gente, porque ahí está el desarrollo de los niños y de la gente de los pueblos. Bueno, hablando de la ley de contrataciones, como realmente su proceso es exagerado, podríamos decir, y algunas veces los gobiernos municipales o el gobierno central tiene que tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, en el caso de salud, en el caso de educación, o a una municipalidad, por ejemplo, le sucede un problema por alguna catástrofe, ¿verdad? Algún temporal, se fue un puente o en fin, y necesita ver cómo acciona. Y precisamente hicieron algunas reformas de la ley de contrataciones, pero como quien dice que hay que establecer mayor control, pero lo que sucedió fue que echaron a perder el proceso, pues, y lo volvieron más empantanoso. ¿Qué sugiere usted en ese caso, verdad? Porque simplificarla, don Carlitos. Porque ¿cómo se llama? Por ejemplo, una autoridad tiene que tomar una decisión inmediata. A ver, ahora, en temas de salud, en lo que yo estoy de acuerdo es que sea rápido y que la Contraloría establezca un verdadero control. A ver, mire pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro que ahí está metido. 32 centavos es el costo
de una empresa en una pastilla, en una aspirina, por ponerle un ejemplo. Hoy está tan sesgado el tema que la aspirina cuesta 7 quetzales, 30 centavos. Y como es por contrato abierto, y porque es como una gran necesidad, y como no todas las empresas califican en el contrato abierto, entonces ¿a quién le tenemos que comprar? A las que están en el contrato abierto. Y las que están en el contrato abierto ganan las grandes ofertas de 7 quetzales de diferencia. Estamos pagando por gusto, pero es porque la ley de compras y contrataciones es demasiado extensa y demasiado subjetiva, no es clara. Tenemos que aclararla. O sea, si yo voy a comprar precio, calidad y tiempo, 3 cosas rápidas, en ese momentito yo voy a tener el producto que necesite. Pero hoy no, tienes que cotizar. Tienes que, aparte de cotizar, podemos tener compras directas. Aparte, o sea, hay varios procedimientos. No deberíamos de ser así. Si lo que nosotros tenemos que tener es la capacidad de respuesta para que la gente tenga los servicios. Porque al final de cuentas es la gente lo más importante. O sea, los políticos y los que están gobernando lo que tienen es la obligación de responder a los intereses de la gente. Y si para eso hay que cambiar la ley de compras y contrataciones y simplificarla, hay que hacerlo. O sea, no importa. Porque al final de cuentas hoy el problema que tenemos es que tenemos un sistema de salud colapsado en el tercer nivel porque únicamente es hospitalario. Y en el tercer nivel, ahí en los hospitales, van a curarse gripes, a curarse diarreas. Para eso no están los hospitales. Los hospitales están para cirugías grandes, para problemas serios. O sea, ahí tenemos que... Para enfermedades terminales. Para enfermedades terminales, pero para curar una gripe en el primer nivel de atención, con la gente en la comunidad. Para curar una enfermedad mediana en el centro de salud. Para eso deberían de estar doctores y enfermeras en los centros de salud. Aquí en Totonicapán hay un centro de salud. En San Francisco del Alto hay otro centro de salud que no están los 24 horas disponibles. O sea, tenemos que cambiar el sistema. El modelo de gestión global del organismo ejecutivo urge cambiarlo, pero de la mano de eso, simplificar la ley de compras y contrataciones del Estado. Muy bien, estamos conversando con el licenciado Hugo Peña, y quien posee varias maestrías. Ya él nos indicó al principio del programa, son como 5 maestrías, parece, ¿verdad? O más. Pero no si nos pudiera repetir un poquito las maestrías, ¿verdad? Maestría en crisis, maestría en estrategia, maestría en seguridad ciudadana, maestría en altos estudios estratégicos y defensa nacional. Eso. Muy bien, vamos a tocar el tema de salud, que por ahí estaba, lo vamos a enlazar con el segmento anterior. Precisamente a la población común y corriente no le interesa si hubo cambio de presidente del Congreso de la República, o no le interesan algunos temas. Le interesa a la población el problema de la salud, le interesa a la población la canasta básica, le interesa a la población el empleo, por ejemplo, y son temas que realmente los han dejado al margen. Ahorita todos están encima del tema de la corrupción y en los diferentes cambios que se están dando, más que todo en la capital, pero la gente se pregunta a la situación económica que se está viviendo, que está bastante difícil cada día. Pero toquemos el tema de salud. Las medicinas en Guatemala son sumamente caras. Hay medicinas que inclusive le ganan hasta el 200, 300%. Si realmente hubiera un poquito de conciencia y realmente hubiera justicia, con que le ganaran un 20 o un 25% a la medicina, yo creo que podría ser un gran apoyo a la población. ¿Cómo ve usted realmente ese problema? Grave. Es que usted está diciendo la verdad, don Carlitos. Y este no es un tema de conciencia social, porque el dueño que vende las medicinas o el empresario que se dedica a vender medicinas, lo único que le interesa es vender su producto y venderlo bien. La diferencia es que la responsabilidad no es de quien vende, sino es de quien compra. Porque quien compra debiera de establecer los procesos para comprar la mejor calidad al menor precio. Y eso, quien compra en este caso es el Estado. Y el Estado, lo que queremos que al final de cuentas la gente comprenda es, el Estado somos todos. O sea, el Estado no existe físicamente. El Estado a nosotros no nos da la mano en la calle.
El Estado somos todos, el Estado lo integramos todos y somos nosotros los que debemos de establecer los procesos que sean necesarios para que quien nos venda no el precio justo, no, el precio que es. Pero para eso, nosotros que compramos como Estado tenemos la obligación de cambiar las reglas actuales para que la gente no hablemos. En el empresariado no se habla de justicia social. En el empresariado, al empresariado le interesa vender. Pero el que compra, que sirve a la gente, porque usted bien lo dijo, la gente espera servicios, la gente espera medicinas. No importa quién esté gobernando, la gente espera que haya centros de salud, que haya médicos, que haya enfermeras. ¿Estamos cumpliendo con eso la ver hoy? No. ¿Por qué? Porque quien está encargado de velar por esos intereses no se ocupa de que la gente tenga esos beneficios. Entonces, cuando la gente va a elegir autoridades, en el 2019 toca elegir autoridades, la gente va a ir con la esperanza de que el que va a ser presidente nombre a un ministro que se ocupe de velar por los intereses de la gente que quiere recibir los servicios. ¿Lo tenemos hoy? No. Entonces yo sí creo que este es un tema de conciencia social, pero del tema de aquel que quiera participar en política. El que quiera participar en política tiene que entender que la política no se hizo para ganar dinero, se hizo para servir. Ese es un principio. Entonces, es muy complicado ver a la política como, yo invierto 5 millones porque voy a ir a sacar 30, que es como se ha visto en los últimos 30 años. No. Eso ya cambió. Y tiene que cambiar. Y la única forma como va a terminar de cambiar es cuando la comunidad se convenza que tiene que fiscalizar a sus autoridades, que tiene que fiscalizar a sus maestros para que los niños reciban educación de calidad, que tienen que fiscalizar a los doctores para que estén en el horario atendiendo a las enfermeras. Todo aquel que es servidor público y que es funcionario público tiene la obligación y debiera tener la vocación y la conciencia social de servir al que menos tiene. Otro tema, educación. Lamentablemente, la calidad de la educación está por los suelos, con niveles demasiado bajos. No somos competitivos ante otras naciones. ¿Cómo podremos arreglar este problema? De verdad hay que cambiar el contenido programático del país. Mire. Yo le he preguntado a muchísima gente una pregunta que es muy sencilla. Yo les pregunto, ¿dónde queda el río Nilo? Y toda la gente me contesta, en Egipto. Pero le pregunto a la gente, ¿dónde queda el río Polo Chic? Y la gente no sabe contestar. Y era lo que le decía. Nos han traído de afuera un montón de cosas que a nosotros no nos sirven. Nosotros tenemos que cambiar el contenido programático para empezar a conocer el país desde adentro. Para que sepamos exactamente cuántos ríos tenemos, qué ríos son, qué caudalosos, qué nos pueden dar, qué nos pueden producir, cuántos kilómetros de mar tenemos, cuántos kilómetros de frontera tenemos. O sea, nosotros debiéramos determinar por cambiar el contenido programático en el área educativa para conocer primero el país. Porque por eso es que no lo queremos. Por eso es que formamos parte de una nación de la cual no tenemos identidad. Y entonces nos sentimos orgullosos de cosas que otros de afuera ven y valoran más que nosotros. Pero en realidad nosotros no conocemos el país, don Carlitos. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar el contenido programático. Segundo, creo que hay que cambiar el contenido programático para que los niños reciban educación desde la vida misma que ellos tienen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un niño está viviendo en Totonicapán, tiene que aprender las costumbres de Totonicapán, los hábitos de Totonicapán, lo que se produce en Totonicapán, para que entonces se exponencie de mejor manera la productividad y el trabajo. Pero aquí nos ponen a estudiar en tercero Guatemala, en cuarto Centroamérica, en quinto Latinoamérica y en sexto Europa. No tiene sentido. Creo que el contenido programático es fundamental. Lo segundo es que el maestro de verdad tiene que hacer un examen verdadero de conciencia y ver si tiene la suficiente vocación para poder servir a los niños. Estamos perdidos en ese tema. Porque hoy hay muchos maestros, no son todos, pero sí hay muchos maestros que van únicamente a cumplir. Y únicamente a cumplir porque el diputado le consiguió una plaza
a través del supervisor departamental, y entonces hay que cubrirla y hay que ganarla y hay que vivir y hay que vivir y hay que sostener, aunque no tenga la vocación. Entonces yo creo que uno tiene que ser, si de justicia vamos a hablar, uno tiene que entender cuál es la vocación que tiene, y en esa vocación dedicarse verdaderamente para, no solo para ganar dinero, sino que para ser feliz. Hay muchos maestros hoy que no tienen esa vocación de servicio y que no tienen esa vocación de enseñarle a los niños. Entonces habría que hacer una reestructuración del sistema de selección de los maestros, y habría que hacer una ampliación de las carreras. ¿Por qué? Porque la música también es una carrera, la pintura también es una carrera, el deporte también es una carrera, y estas cosas son distintas cosas que nosotros debiéramos de incluir dentro de la currícula. Y lo último, creo que en la educación debiéramos de cambiar el horario y ampliarlo para dos cosas. Uno, para ampliar la currícula académica y educativa. Eso quiere decir verdaderamente dedicarnos a educar desde la vida a nuestros niños por la mañana, y por la tarde deporte, arte, cultura. ¿Por qué? Porque ahí la gente va a encontrar su vocación, y si encuentra su vocación va a encontrar su realización, y si encuentra su realización va a ser feliz, que al final de cuentas a eso venimos al mundo no venimos a sufrir, venimos a ser felices. Por último, importantísimo, cumplir con el artículo 51 constitucional, que habla que el Estado tiene que ser responsable de la alimentación de los niños. Y eso lo podemos hacer únicamente a través de la escuela, y principalmente a través de la escuela primaria. ¿Por qué? Porque el 98.1 o 98.9% del país, en el 98.9% del país hay cobertura en educación primaria. Tristemente, en el básico el 60% ya no va, y más triste, en el diversificado el 80% ya no va. ¿Por qué? Porque nos han metido aquí en la cabeza, culturalmente, que únicamente con aprender a leer y escribir es suficiente. Entonces, ¿de qué estamos hechos en este país, don Carlitos? Estamos hechos de gente que se ha dedicado a meternos aquí la palabra me conformo con lo que soy, con lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me conformo con lo malo. Me conformo con las carreteras pésimas que tenemos. Me conformo con el centro de salud que a puras penas me atiende. Me conformo con lo malo que me han querido regalar, teniendo un país estratégicamente ubicado para ser rico, para ser poderoso. Es injusto lo que han hecho con nosotros. Es injusto lo que han hecho con nosotros como país. Nosotros no podemos seguir así. Tenemos que encontrar la ruta para poder hacerlo, pero fundamentalmente lo vamos a conseguir en el momento que nos ocupemos de cambiar la educación de nuestros hijos. Hay otro tema también que está agobiando a la población, principalmente en la capital: las extorsiones, tanto piloto que ha muerto. Cuando nosotros de la provincia viajamos y vamos a hacer algún mandado a Guatemala, queremos salir corriendo, porque no existe ningún tipo de seguridad, sino lo que existe es angustia, y no tenemos tranquilidad para hacer nuestros mandados. Pero esa inseguridad también ya se contagió a los departamentos. Precisamente muchas veces hicieron en un tiempo la persecución del Maleros, y lo que hicieron fue venirse para Quetzaltenango, para Escuintla, para Huehuetenango. Entonces el problema, en lugar de mejorarlo, lo complicaron. Y seguridad pues tiene muchísimos temas, ¿verdad? Porque no solamente está incluida la delincuencia. Pues usted tiene una maestría en seguridad. ¿Qué podría recomendarle, por ejemplo, al actual gobierno o al futuro gobierno que venga, que se elija para las próximas elecciones? Con todo respeto, yo creo que nosotros debiéramos de entender la estratificación de nuestros problemas en temas delincuenciales. No todos son iguales. Y solo como un paréntesis, se ha dicho que Totonicapán es el departamento en donde realmente existe el mayor control por parte de sus autoridades comunitarias, y que en Totonicapán no hay delincuencia, pero tenemos otro problema, porque hay mucha violencia intrafamiliar que resulta también ser sumamente delicada. Tenemos uno de los índices más altos de violencia intrafamiliar, pues. Entonces eso no podemos descartarlo aquí en Totonicapán, ¿verdad? Y ni nos da pena decirlo, porque estamos orgullosos de que aquí no entra ningún ladrón,
pero el problema está en cada uno de los hogares y principalmente en el área rural. Entonces, por eso le hice un paréntesis, ¿verdad?, para que usted tuviera también una idea de cómo estamos realmente aquí, ¿verdad? No, por eso le digo yo que la situación del país no es fácil, porque el problema de la violencia intrafamiliar es un problema cultural. Y eso no tiene nada que ver con el tema delincuencial. Es diferente. Es totalmente distinto, es un tema de origen. Ese es un tema de educación, ese es un tema de casa. Ese es un tema que a nosotros nos han trasladado de generación en generación, lastimosamente. Y que se ha venido incentivando, ¿sí? Que se ha venido incentivando simple y sencillamente, ¿por qué? Porque todavía no hemos aprendido a entender el respeto que nosotros le debemos al ser humano que está a la par, sea hombre o sea mujer, no importa. Pero uno tiene que respetar el espacio vital de la persona que está acompañándolo a uno. No importa que sea, pero lo tiene que respetar. No, aquí no. Aquí si yo no estoy de acuerdo contigo, te haces a un lado, y si no te haces a un lado, te quito, y si no te quito, y si no te quitas, te pego. Así es el tema. Y si no estamos de acuerdo, no somos capaces de discutir, no, nos agredimos. Entonces, ese es un tema de cultura. Es un tema de cultura, pero que también podríamos en un momento determinado combatirlo con temas de educación. Ahora, el tema de la seguridad como tal, seguridad nacional, por ejemplo. La seguridad nacional, para que la gente lo entienda, es todo aquello que abarca el país. Eso significa sus fronteras. La pregunta es, hoy, frontera con México, tenemos 963 millones de frontera, 963 kilómetros lineales de frontera con México, en los cuales tenemos 168 puntos ciegos, en los que no tenemos seguridad, en los que no sabemos dónde están nuestros límites con México. O sea, tenemos abandonada la seguridad nacional. Tenemos 108.000 kilómetros cuadrados de tierra y 100.000 kilómetros de mar. ¿Quién es el encargado, en este caso, de proteger la seguridad nacional del país, esos 963 kilómetros de frontera con México y el otro lado con Belice y el otro lado con Honduras, El Salvador y los mares? ¿Quién es el encargado de eso de acuerdo a la Constitución en el artículo 244? ¿El ejército? El ejército de Guatemala. ¿Y qué hemos hecho con el ejército de Guatemala? Lo hemos destruido. Entonces, si de ellos es la responsabilidad, ¿por qué en lugar de no estar cuidando fronteras, en lugar de estar cuidando los bordes, en lugar de estar cuidando que no haya paso de drogas, tráfico de personas, estupefacientes, armas, ganado y todo lo que pasa en las fronteras, 16.000 millones de quetzales en contrabando en productos de una frontera a la otra? ¿Por qué no, en lugar de mandarlos a ver temas de seguridad ciudadana al ejército de Guatemala, que es un desperdicio, los mandamos verdaderamente a que cumplan su función, que es estar en las fronteras y cuidar la seguridad nacional? Ese es el primer concepto. Pero para eso, ¿qué habría que hacer? Modernizar el ejército, modernizarlo, profundizarlo y cambiarlo. El ejército tiene que cambiar. Ahora, han habido buenos militares y han habido malos militares también, ¿verdad? Eso no lo descartamos, pues. Desde luego, pero al final de cuentas eso le corresponde también al presidente de la República, porque el presidente de la República es el jefe y comandante general del ejército. Y él es al final de cuentas el que le define: estas son tus funciones en las fronteras y vamos y hacelo. Hoy no, las fronteras están abandonadas. Abandonadas. Ese es el primer tema que hay que corregirlo, y sí se corrige, fortaleciendo al ejército. Fácil. Eso es muy fácil. Segundo tema, crimen organizado y delincuencia, que tiene que ver con el tema de las extorsiones. Okay. Nosotros le tenemos que dar un giro al tema de la seguridad nacional y tenemos que virar hacia la seguridad comunitaria. ¿Por qué? Porque es más fácil que usted, don Carlito, sepa quién vive enfrente de su casa, quién vive atrás, quién vive a un lado y quién vive del otro lado. Es mucho más sencillo que usted se ponga de acuerdo con esos 5 vecinos a que le mande un policía X a cuidarle el sector. O sea, nosotros tenemos que cambiar el enfoque de seguridad ciudadana a seguridad comunitaria. De seguridad ciudadana a seguridad comunitaria. Eso quiere decir, los alcaldes, por ejemplo, en el artículo 69 del Código Municipal dice que tienen la posibilidad de contratar o de crear una policía municipal, dice. Pero solo dice policía municipal, no dice policía municipal de tránsito.
Pero como el alcalde Arzú en Guatemala necesita policías municipales de tránsito, todos los alcaldes de los municipios instalan policías municipales de tránsito cuando no es necesario. Hay lugares en donde no es necesario. Pero si fuera necesario, se arma la de tránsito, pero yo creo con toda honestidad que la seguridad en los pueblos cambiaría si la municipalidad se hace cargo, de acuerdo a lo que dice el Código Municipal en el artículo 69, y crear desde ahí la policía municipal preventiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que tendríamos un policía que vive en la comunidad, ¿sí?, manzana por manzana, un policía comunitario. Entonces, ¿qué problemas tendríamos si todos estamos de acuerdo y entendemos quién vive a la par mía, quién llegó, por qué está aquí, qué está haciendo, a qué se dedica? El problema está en que perdemos el control de quienes nos visitan. Y ahí es donde se da la seguridad y la inseguridad nacional en temas de seguridad ciudadana. Bueno, tanto que hablar, ¿verdad? Vamos a necesitar otra oportunidad para, en una de sus escapadas que tenga por la ciudad de Guatemala, para poder seguir conversando tanto, ¿verdad? Y aprovechar esa experiencia que usted tiene. Solo quisiera hacerle ya 2 preguntas para finalizar. ¿Cómo ha sido la influencia de las redes sociales en los cambios que se han dado últimamente? Precisamente a través de las redes han habido cambios a nivel internacional, pero veamos lo local, ¿verdad? Y el otro tema, ya para finalizar, sería, ¿cómo piensa usted que debe ser un modelo de nación? Bueno, empecemos con lo de las redes y después hablamos de lo del modelo de nación, así rapidito. Las redes son hoy el elemento más importante de denuncia de la comunidad. Y una vez se utilicen para denunciar y no para desprestigiar, las redes son útiles. Pero el problema hoy es que la gente utiliza ahí un medio para hacer pedazos a alguien, simple y sencillamente porque le cae mal. Entonces, el problema aquí es cuando esas redes se van multiplicando y se van masificando, porque entonces se crean olas de gran desinformación. Y cuando hay olas de gran desinformación, lo que sucede es que la desinformación no lleva al éxito a una comunidad, la lleva al fracaso. Las redes son un medio de comunicación vital y único, puesto en sus manos, en mis manos, en sus manos, para servir a la comunidad, para poder anunciar problemas, para poder anunciar soluciones, para poder presentar propuestas. Pero aquí en Guatemala el problema de las redes es que han sido usadas para desprestigiar gente. Entonces hoy ya las personas no los matan simple y sencillamente porque les metieron un balazo y hay que enterrarlos, no. Hoy los matan desprestigiándolos. Y a veces muchas de las cosas de las que se dicen en las redes son infundadas. Entonces las redes sociales en Guatemala son un arma de 2 filos, con la que hay que tener muchísimo cuidado y con lo que hay que tener muchísima responsabilidad social para no hacer daño a alguien que no merece que se le haga daño. Eso es lo primero. Y lo segundo, el modelo de nación. Yo creo que nosotros tenemos un modelo democrático, pero ese modelo democrático se sustenta únicamente cada 4 años y la gente solo tiene una oportunidad para sustentar ese modelo. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que ese modelo democrático lo hiciéramos funcional. ¿Qué quiere decir eso? Funcional quiere decir que dé resultados. Y dé resultados únicamente, y va a dar resultados únicamente un modelo de país que cumpla con la ley. Porque aquí en la Constitución Política de la República está todo lo que tiene que hacer un presidente de la República. En el artículo 182 está todo lo que él tiene que hacer para adelante. Ahí están las funciones. Si el presidente de la República cumpliera con esas funciones, el país estaría en otra situación. Si los presidentes del país hubieran cumplido con el artículo 3 constitucional, que habla que los niños tienen que ser protegidos desde la concepción, o el ser humano tiene que ser protegido desde la concepción, nosotros no tuviéramos el 49.8% de desnutrición en niños de 0 a 5 años, que es el lastre más grande y el problema más grande que tiene el país hoy, porque dentro de 30 años lo que vamos a tener es una comunidad de gente borrega, y los borregos les sirven a aquellos que tienen poder económico, porque les hacen caso, y únicamente van a seguir teniendo empleados. Y nosotros necesitamos cambiar esa sociedad. Entonces, un modelo de nación que respete tendría que cumplir con el artículo 3,
y parar el tema de la desnutrición desde la concepción. ¿Qué significa desde la concepción? Desde que la mujer queda embarazada. Desde ahí podríamos parar el problema de la desnutrición, que es para mí muy grave. Cumplir la ley es el modelo de nación que yo aspiro. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted va a Chimaltenango, a Guatemala, y en el paso de Chimaltenango se hacen 3 horas el paso de Chimaltenango. Son 6 kilómetros, don Carlitos. Mire, 6 kilómetros para pasarlos en 3 horas, no hombre, qué martirio. ¿Sabe qué es lo más triste? Que en la Constitución Política de la República está el artículo 40 que habla de cuando hay un desacuerdo en tierras, ¿cómo se llama la expropiación? El principio de expropiación en el artículo 40 constitucional. La expropiación es fundamental y el presidente de la República tiene en ese artículo 40 la ley para poder decirle: usted se opone a que la colectividad tenga el beneficio de pasar más rápido, le quito la tierra y se la pago por aparte. O sea, el problema, el modelo de nación al que yo aspiro, el modelo de nación al que aspiramos todos es que cumplamos con la ley los ciudadanos, eso es lo primero, pero fundamentalmente que los funcionarios públicos cumplan con la ley, que los alcaldes cumplan con el código municipal, si ahí lo tienen todo, que los alcaldes cumpliendo con el código municipal puedan construir escuelas y contratar maestros, puedan construir centros de salud y contratar doctores y enfermeras, porque también el código municipal se los permite. O sea, el modelo de nación por el que nosotros tendríamos que luchar, don Carlitos, con todo respeto, es que todos cumplamos con la ley. En el momento en el que tengamos un presidente o una autoridad en el poder local o un diputado del Congreso de la República que cumpla con la ley, yo le puedo garantizar a usted que este país va a empezar a cambiar. Muy bien, hemos llegado ya al final de este programa. Realmente les agradecemos a todos los televidentes por habernos aceptado en sus hogares, y a usted, licenciado, también ha sido un gusto tenerlo acá en Totonicapán. Esperamos tenerlo en otra ocasión cuando usted esté de paso por acá, pues que va a estar a la orden, ¿verdad? Porque es importante poder aprovechar esas experiencias. Muchísimas gracias, queridos televidentes. Volveremos con otro programa más. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Hablemos con la verdad. El espacio donde usted encuentra temas importantísimos de interés social, cultural, educativo, religioso, económico y político a través de una plática profesional con entrevistas, preguntas y respuestas para nuestro auditorio. Sintonícenos todos los sábados de 19 a 20 horas por el canal 25, el canal de Totonicapán. Y ahora, hablemos con la verdad, con su anfitrión, Carlos Aquiles Amezquita Juárez.